Argentina Durán es egresada de la Universidad Veracruzana. Realizó estudios de posgrado en Chicago College of Performing Arts de Roosevelt University y concluyó sus estudios de maestría en interpretación de música mexicana de concierto en el Conservatorio Nacional de Música de México. Ha dictado cátedra en la Facultad de Música de la UNAM. Hizo su debut con la Orquesta Sinfónica de Jalapa a los 11 años de edad y hoy es la pianista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ha sido galardonada en concursos nacionales e internacionales de piano, como Monegros 88 Case en España, Città di Barletta en Italia, Irina Samodaeva y Angélica Morales Yamaha en México. Se ha presentado como solista con las principales orquestas del país y en las salas más importantes como el Palacio de Bellas Artes. También ha ofrecido recitales en Dubái, España, Chicago, California, Azerbaiyán, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Entre sus próximas presentaciones destacan Denver, Ecuador, Colombia y California. Pues aquí estamos con la muy admirada Argentina Durán. Bienvenida. Muchísimas gracias, John. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Un privilegio de veras tenerte aquí en la máxima casa de estudios. En tu universidad has dado clases, incluso en la Facultad de Música fuiste de las maestras más jóvenes, ¿verdad? ¿Dabas clases de piano, de solfeo? Pues primero entré como acompañante hace ya aproximadamente 4 o 5 años y después entré como profesora en la licenciatura y ahí fue donde me convertí en la profesora más joven en dar clase a nivel licenciatura y pues sí fue una etapa de mucho aprendizaje. Fue cuando recién llegué a trabajar a la Ciudad de México porque yo soy de Jalapa. Sí. Y después ya fuiste a la orquesta, pues, ¿no? Para hacer... ¿En qué año te invitaron a ser la pianista principal? Pues mira, no me invitaron. ¿Concursaste? Yo me invité sola. No, exactamente. Hubo 2 audiciones. Yo estudié 10 años en Jalapa, bueno, 14 años con los años de iniciación que tuve. Después tuve la oportunidad de estudiar en Chicago y regresé a Jalapa. Cuando estaba ahí, me llamaron para hacer audiciones aquí en la Ciudad de México para entrar a musicales y pues yo la verdad no me imaginaba que iba a terminar siendo la pianista de la Sinfónica Nacional, porque cuando recién llegué pues no conocía a nadie, no tenía trabajo, entonces empecé a hacer audiciones por todos lados. Ahí fue cuando hice audición a la Facultad de Música de la UNAM. Hice audición después en el Conservatorio Nacional de Música, tuve la oportunidad de trabajar ahí y estudiar ahí también mi maestría. Y después, mientras estaba estudiando la maestría, se abrió la audición para ser pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y me emocioné mucho y dije, esta es mi oportunidad, lo voy a hacer. Me preparé yo sola y estuve preparándome durante un mes con todo lo que pedían para la audición. Esta audición la hicieron a cortina cerrada, es decir, que no ven quién está tocando. Mira, entonces solamente el jurado escuchan. Atrás, puro Exactamente. Oído. Y eso yo creo que fue mucho lo que me ayudó, porque pues normalmente para ese tipo de trabajos tal vez se consideran a personas más mayores, con más experiencia, y yo estaba muy jovencita cuando la hice. Entonces, ¿cuántos años tenías? Tenía 20, no recuerdo, 23 por ahí. Mira. Y pues fue que hice la primera audición y gané la primera audición, pero no sabía tocar algunos instrumentos, yo solo sabía tocar el piano, no sabía tocar clavecín y no sabía tocar órgano ni celesta, que son instrumentos de teclado bastante parecidos al piano, pero la técnica es diferente, la manera de tomar el instrumento es diferente, el pedal es diferente, requieren otras capacidades. Incluso el toque, por ejemplo, en el clavecín es diferente. Entonces me preparé durante unos 6 meses con estos instrumentos y fue que hice una segunda audición, otra vez abierta a todo público y volví a ganar, esta vez primer lugar ya con mi base. Y pues ya a partir de esa segunda audición ya me convertí en la pianista titular de la orquesta. De la Sinfónica, impresionante. La competencia no es fácil. En México hay muy buenos pianistas y estás compitiendo en contra de todas las generaciones, personas mayores que tienen toda su carrera
compitiendo y practicando y tocando. Una hazaña realmente muy grande, ¿no? Pues sí, realmente sí, porque fueron bastantes personas a la audición. ¿Cuántos? De hecho, fueron ¿Cientos? aproximadamente, en la segunda audición fueron 15, Ujú. pero muy buenos. En la primera audición igual aproximadamente habían ido 15 personas. Y de hecho hubo una audición antes donde fueron aproximadamente este número de personas, pero en esta audición se había declarado desierta, es decir, que nadie ganó. Bien. Entonces cuando yo concursé ya era la segunda audición que se hacía. Y pues sí, el nivel impresionante con maestros ya grandes dando clases en las universidades, ganadores de concursos, incluso mexicanos que venían del extranjero de sus doctorados. Entonces sí, la competencia fue bastante dura. Y eres de Jalapa, Veracruz. Soy de Jalapa, Veracruz, de una familia de muchos privilegios y grandes pianos en cada salón y muchas habitaciones. ¿O cómo fue tu infancia? Pues mira, nadie en mi familia era músico. De hecho, pues no teníamos el instrumento y mi mamá coincidió con que le dieron su aguinaldo en su trabajo y tenía un dinerito que pensó en dedicarlo a mí a comprar el instrumento y buscamos el piano y lo encontramos en la casa de una persona muy humilde que lo tenía ahí, le habían regalado a esta persona, era trabajador pues de personas con mucho dinero y le donaron un espejo, me acuerdo, cuadros, y entre estas cosas que había ahí estaba este piano. Y entonces fuimos a dar con este piano en un lugar donde nunca nos hubiéramos imaginado. Y ese piano me acompañó durante toda mi carrera. Estuvo 15 años conmigo y pues aguantó todos mis golpes. ¿Y las clases, dónde encontraste? ¿Hay una escuela de música especial ahí en Jalapa? ¿Tuviste maestros particulares, tú solita? O si no, venías de una familia de músicos como tal. Sí, pues mira, Jalapa es una ciudad muy cultural. Claro. Está la Sinfónica de Jalapa, está la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y está el Centro de Iniciación Musical Infantil que pertenece también a la Universidad Veracruzana. Y pues mi hermano tenía como este acercamiento, a mi mamá le gustaba ir a la orquesta y pues él fue, de hecho, el que quería ser pianista, el que soñaba con conciertos y recitales y no tuvo la oportunidad porque en mi familia no había esa cultura de la música clásica, entonces él me metió a estudiar, él estuvo pendiente de mí. Cuando cumplí 7 años, me metió a estudiar al Centro de Iniciación Musical Infantil y fui a dar con una gran maestra que ella es española y estudió en Viena. Es para mí la mejor maestra que hay en el mundo. Ella se llama Trinidad Sanchís y me preparó desde pequeña con esa visión de ser concertista. Entonces yo prácticamente no tuve opción de elegir porque desde niña siempre me encaminaron hacia esta profesión. Te adoptó y es que hace falta un buen concertista, siempre tiene un buen maestro. En alguna entrevista estaba leyendo, comparabas incluso la carrera de músico profesional a un deportista olímpico, ¿no? O sea, ¿cuántas horas tuviste que ensayar? Bueno, todo tu vida supongo que ni lo podemos contar, pero diariamente de jovencita, a los 9, 10 años, ¿cuánto tocabas al día? ¿Cuántos minutos o horas? Pues mira, cuando era niña no me gustaba practicar, a mí solo me gustaba jugar, pero mi hermano me obligaba a estudiar. Tu hermano, mira otra vez. Entonces, él estudiaba 4 horas conmigo sin saber música, me sentaba al piano y repetía lo que mi maestra me decía en mis primeras clases. Iniciamos juntos, por así decirlo, y él también fue aprendiendo un poco conmigo. Después ya yo lo empecé a hacer más autónomo y fue que se me metió una idea de que a los 16 años yo tenía que estudiar 6 horas, a los 17, 7, 18, 8. Entonces ya a los 19 ya estaba estudiando 13 horas diarias, casi diarias, no pero o sea, de 7 a 13 horas. Amenazabas ahí, sí, ahí en la estaba mañana todo tocando el día. hasta dormir. Ahí fue cuando empecé a subir mi nivel y empecé a ganar concursos. Fue que vine aquí al concurso Angélica Morales e hice mi debut con la Orquesta Sinfónica Nacional como solista a los 19 años. Y sí fue una experiencia muy bonita. Después de eso
Ya ahora que ya trabajo, que ya tengo muchas cosas que hacer y ya doy conciertos, ya no ensayo tanto. Ya normalmente practico de 4 horas a 6 horas diarias, a veces más, a veces menos, pero normalmente 4 horas en promedio. Y la fiesta, los estudios, los novios, o sea, ¿hasta ahora estás recuperando todo lo que perdiste en la infancia o sí lograste tener tiempo para todo? No, realmente sí hay que hacer sacrificios. Cuando uno tiene un sueño, siempre hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y como te decía, las artes son muy demandantes y requieren mucha práctica, mucho esfuerzo. Y en este caso, pues la disciplina de estar ahí todos los días como un deportista olímpico. Nosotros somos deportistas de nuestros dedos. Entonces, sí hay que estar ahí todo el tiempo tratando de dominar este arte. Y sí hay que dejar algunas cosas. Lo trato de ir mediando siempre, pero la verdad es que siempre mi prioridad es el piano y las personas que me rodean lo entienden y saben que no me pueden interrumpir, que estoy estudiando y que ya después de cierta hora ya soy de ellos. Pues una historia inspiradora, realmente encantadora, bellísima, de un éxito mexicano a partir de pues, el esfuerzo y el talento. Si me permites, Argentina, vamos a pasar ahorita, para recordar esos tiempos, un breve recorte de su primer concierto público con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, precisamente. ¿Tenías cuántos años? Tenía 11 años. 11 años. Vamos a pasar ese breve corte y ahorita lo comentamos.
pues bellísimo, primer ensayo en la orquesta. ¿No estabas apanicada? O sea, Sí. 11 años con un auditorio llenísimo, una orquesta alrededor, pero tocaste como si ni cuenta te hubieras dado, ¿no? Sí recuerdo ese momento cuando salí al escenario y vi al público, el Teatro del Estado en Jalapa. Recuerdo que mis rodillas chocaban entre ellas, pero yo no entendía por qué. Ya después, más adelante, me di cuenta que eran nervios. Pero sí, fue una experiencia muy hermosa porque, pues imagínate una niña tocando con músicos profesionales. Ahí fue cuando decidí que me iba a dedicar a la música y que eso es lo que quería hacer. Y a partir de ese momento, pues me he sido solista ya de varias orquestas aquí en el país. Sería una exageración decir que fuera como una experiencia religiosa, casi así en centro de... O sea, te sentiste de repente que pertenecías ahí, ¿no? Sí, sí, realmente la música tiene un poder que a veces no entendemos o que a veces no nos damos cuenta, que es este poder sanador que nos une y en ese momento nos une con los demás músicos que están tocando y con el público que está escuchando. Y ya no somos nosotros, sino que somos todo un conjunto de personas conectadas hacia este mismo sentir que es el musical. ¿Y cómo te sientes físicamente cuando estás, o sea, pierdes la noción de tu cuerpo? ¿Es así como estuvieras nadando en la música? ¿O estás muy consciente de tus dedos? ¿O qué te pasa, pues, físicamente? Es difícil de explicar, pero es diferente. Cuando estoy en mi casa estudiando, estoy muy cómoda, estoy tranquila, claro. pero cuando estoy ya en el escenario, es como si entrara a una dimensión de la concentración, así lo llamo, la dimensión de la concentración, donde ya no te puede distraer nada de lo que pasa alrededor, ya estás totalmente concentrado en ese momento en la música. De hecho, me pasó una anécdota en el Instituto Politécnico Nacional, estaba tocando con la orquesta y sonó la alerta sísmica, me parece, y entonces, o una alerta de incendios, y yo estaba muy, muy, muy concentrada. Y de repente vi al maestro Ludwig Carrasco, que ahora es director de la Sinfónica Nacional. Él me estaba dirigiendo en ese concierto. Recuerdo que me hizo así, de que dejara de tocar, y yo no escuchaba nada más que lo que yo estaba tocando, y vi que músicos de enfrente de mí se pararon, que el público se levantó, y dije, algo está pasando, creo que debo dejar de tocar. Y fue cuando regresé a este momento, a la realidad en ese momento, y entonces escuché la alerta que estaba sonando. Pero sí, es un lugar donde te concentras muchísimo en la música y es difícil a veces desconectarse tan rápido. Sí, qué bonito. Y supongo que también habrás tenido experiencias contrarias de pánico escénico en que de repente sí, ¿no? Uno pierde claro. la concentración, ¿no? Sí, de hecho, yo mucho tiempo sufrí de pánico escénico en la adolescencia y llegó a mi vida un libro muy bueno que se llama Audition Success de Don Green, que es un psicólogo de deportistas olímpicos, pero también de agentes del FBI, de la CIA, que de hecho él se da cuenta que el cuerpo está expuesto a esos mismos niveles de adrenalina en el escenario. Lamentablemente el cuerpo no sabe que no estamos en el mismo nivel de peligro que una persona en una situación de vida o muerte. Pero es así como él va trabajando estos miedos con los músicos y los prepara para las audiciones. Este libro llegó a mí antes de mi segunda audición de la orquesta y eso siento que fue lo que me ayudó también a dar ese extra y ganar el... Audition Success, ¿se llama? ¿De quién? De Don Green. ¿Es en inglés o hay una traducción? Solamente está en inglés por el momento. Sí, no hay pues una habría traducción, que traducirlo aquí. pero sería increíble traducirlo. UNAM, ¿no? Pues suena la importante. verdad, sí, porque hay muchos músicos que les interesa este tema y es casi con lo que todos batallamos. Hay muchos músicos muy buenos de excelente nivel, concertistas o que pudieron llegar a ser concertistas que renuncian y dicen, sabes que yo no puedo con esta sensación, no me gusta. Entonces sí, sería muy bueno. Y como dices, entonces lo comparas o lo compara el autor como si estuvieras frente a la muerte, pues, o sea, es tan intensa la presión, la adrenalina, la adrenalina que si no sabes manejarlo, te hunde, ¿no? Exactamente. O te hace volar, ¿no? Claro, la mente se pone en blanco, los dedos son difíciles de controlar, sudan, ya no hay como esa conexión. Si no hay esta conexión con el cuerpo, pues obviamente no hay esa conexión ya como espiritual o sentimental.
Mi esposa, que es política, bueno, es académica, pero ha ocupado cargos públicos muy importantes y alguna vez la invitó Andrés Manuel López Obrador a dar una conferencia, bueno, un discurso en el Zócalo lleno de 150,000 personas. Y lo que nos decía cuando terminó de dar su discurso, excelente, como siempre, se me ir pasando Valilla, decía que sentí que todo su cuerpo se ve congelado, Sí. que no podía moverse, que hablar, estaba, ¿no? estaba apenas hablando, pero que un parálisis casi se sentía. Bueno, en fin, mi admiración para ti y para todos que logran superar ese espacio. Aquí en la tele, bueno, no se ponen las cámaras, pero no es lo mismo. Vamos a un breve corte y regresamos para este increíble diálogo con Argentina Durán, una artista, pianista mexicana ejemplar. No se vayan. Aquí seguimos con Argentina Durán. Muchas gracias. Gracias, Argentina. ¿Por qué te llamaron argentinos? ¿Tus papás son admiradores de Buenos Aires, de Río de la Plata? ¿O cuál es el origen de ese nombre? Siempre me preguntan eso. Es un nombre familiar. ¿Sí? A una bisabuela tía que vivía en España le pusieron Argentina. Mira. Y de ahí le pusieron el nombre a mi mamá, Rosana Argentina. Ajá. Y mi hermano otra vez decidió que me llamara Argentina. Mira. Sí, ya nací con el nombre artístico, Argentina Durán. Nunca he ido a Argentina, por cierto, ¿Nunca has pero ido? algún día estaré ahí. Tienes que ir, sí, claro. Sí. Muy interesante, sí. Pero sí has viajado por el mundo entero, a Europa, a los Estados Unidos, China, no sé, hasta dónde He tenido ¿Sí? la oportunidad de viajar a varios países. A ver, cuéntanos. De hecho, el año pasado estuve en Dubái Dubái. con María Catzaraba, una gran soprano mexicana. Ujú. Estuvimos en la Expo Dubái, que es una expo donde pues es de todos los países y exponen ciencia, tecnología, y en esta ocasión íbamos nosotras representando a México en el área cultural. Qué bonito. Y pues fue un concierto muy bello donde llevamos también a compositores mexicanos. Yo también toqué por ahí a Ponce, Ricardo Castro, Arturo Márquez. Y bueno, pues sí, he tenido la oportunidad de viajar a otros países. También estuve en Bakú, Azerbaiyán, en la celebración de los 100 años de República de Azerbaiyán. Fui invitada por la Embajada Mexicana a este evento donde estaban todas las embajadas del mundo. Y fue una gran experiencia, muy enriquecedora, aunque me perdí en el aeropuerto porque yo no entendía nada, entonces estaba en árabe. ¿Esto fue en Azerbaiyán, dices? En ¿O Azerbaiyán, sí. Ah, mira. También estuve... Pero estabas sola, sí. no tenías nadie que te acompañara. Fui sola, en este viaje fui sola, sí, me aventé a ir sola. Entonces sí, tenía que llegar a Bakú y el boleto decía Heydar Aliyev y yo no sabía que ese era el nombre del aeropuerto, entonces sí me perdí, sufrí un poco. Ha sido mi viaje más difícil de Bakú. Bueno, he estado en España también, estudié en Estados Unidos, entonces me he presentado varias veces ahí, en California, en Chicago. Y en Sudamérica estuve como jurado de festivales en Colombia, Ecuador, también he estado en Costa Rica. Aún faltan muchos países por conocer, pero bueno, he tenido la oportunidad de difundir la música mexicana, clásica también. Y pues también de llevar a... Yo considero que nuestros compositores mexicanos están a la par de los compositores europeos. Entonces es una tarea que me he tomado muy en serio después de estudiar la maestría en interpretación de música clásica mexicana. Sí, es muy importante esa faceta de tu personalidad, de tu talento, tu compromiso profesional. Has estudiado esta maestría en música mexicana y reivindicas mucho esos compositores mexicanos. ¿Cuáles son los que para ti nos ponen así al nivel internacional, como dices, como un país semillero? En cuanto a piano, diría que Manuel M. Ponce, Claro. que es nuestro Chopin mexicano, Ricardo Castro, que es nuestro Liszt mexicano también. Actualmente, bueno, tenemos a Arturo Márquez. Ya en compositores más orquestales, bueno, está Silvestre Revueltas, que pues, fue un genio. Carlos Chávez, también muy importante, ¿no? Sobre todo para México, para nosotros, que somos trabajadores del IMBA, que él fundó todo esto de Bellas Artes. Entonces, sí hay muchos autores mexicanos y hay algunos que no se conocen, como Mariano Elízaga,
que prácticamente es nuestro Haydn mexicano, que está muy poco difundido y casi no hay grabaciones de estas obras. Entonces sí me estoy dando la tarea de hacer como este trabajo de difusión. Ya tengo un disco que es El Sonido de la Plata. Exacto, te iba a decir, tú también eres compositora. También me gusta ¿Otras mujeres componer. compositoras, antecedentes tuyas, inspiraciones tuyas, puedes ubicar? ¿Mujeres mexicanas? Realmente no, porque a mí me inspiró mucho mi maestra, como con ella jugábamos en el piano y yo tengo composiciones desde los 7 años, obviamente muy, muy sencillas, no un Mozart. Pero ya empezabas a empezaba crear, no solo a reproducir. Ya empezaba a adentrarme a esto y es algo que he estado retomando últimamente, estoy componiendo un concierto para piano y orquesta. Y bueno, me encantaría, ya hay una orquesta que está interesada en tocarlo, entonces en un par de años yo creo que puede estar listo y ser algo bueno que esté ahí en nuestro repertorio. Pues ya estrenaste hace unos meses apenas este álbum de Sueños de Agua, ¿no? Sí. Y también queremos compartir con la audiencia un pequeño fragmento de una de las canciones que tú compusiste y tocaste. Si nos das un segundito, Claro que sí. Argentina, el público, vamos a escuchar a Argentina tocando la canción misma de Sueños de Agua, ¿verdad? Sí. Ven, adelante. Pues qué bonito, de nuevo Argentina, ya la Argentina madura, reciente, Sueños de Agua. ¿Por qué ese título? ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo? Bueno, a mí en mis composiciones siempre me gusta tomar elementos de la naturaleza y me gustan mucho los reflejos que hay en general en todo, en el espejo, en nuestros ojos, en el agua en este caso. Y pues me inspiré en este tipo de reflejos. En la composición igual están como, sobre todo en la armonía, está haciendo como un reflejo armónico entre una tonalidad que es la bemol mayor y digamos su relativo, que es fa menor. Y bueno, en esto fue lo que me enfoqué mucho. Esta composición está dedicada a mi papá. Siempre que la toco me conmueve mucho y siempre, siempre lloro. Es una composición muy especial para mí. ¿Tu papá está vivo? Mi papá falleció, entonces sí, siempre me causa como ese recuerdo, esa nostalgia de él. Para ti la música y el piano en particular es evidentemente muy espiritual, muy humano, muy profundo. ¿Lo recomiendas? ¿La música la recomiendas para todo joven, como parte de su vida, o es solamente para quienes tienen un talento especial como tú? Realmente el tocar un instrumento es bueno para todos porque desarrolla muchas habilidades. Claro, nos sensibiliza, nos conecta con la música, también desarrolla habilidades como la memoria, todo lo que es cuestiones motrices. Y
pues obviamente el ir a un concierto y escucharla, aunque no se acercaran a tocar un instrumento, eso es una experiencia maravillosa porque te puedes conectar con el artista, con lo que estás sintiendo y con la música misma, que pues llena nuestro ser, llena todas esas ondas sonoras nos atraviesan. Entonces, es una experiencia muy, muy linda el ir a un concierto. Yo he tenido la oportunidad de escuchar comentarios de personas que han ido a mis conciertos o que han escuchado mi música y me dicen, ¿sabes qué? Yo me sentía muy triste, quería quitarme la vida, pero escuchar tu música me ayudó y fue algo que llenó mi alma. Entonces, a veces no estamos tan conscientes del poder que tiene la música. Una chica igual con cáncer me dijo que mis videos la habían acompañado durante su tratamiento y ahora ella está sana y para mí eso es algo maravilloso porque es verdad que la música sana nuestra mente, nuestro corazón e incluso puede llegar a sanar nuestro cuerpo. Sí, como dices, es una experiencia física, no solo de la oreja, que de por sí es las ondas sonoras, pero es todo el cuerpo, no solo del quien lo toca, sino de quien lo recibe. Y el piano en particular tiene una fuerza única, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras en ese instrumento en particular? Bueno, para mí el piano es el mejor instrumento de todos, pero definitivamente esta riqueza tímbrica que tiene desde los agudos hasta los graves con la caja sonora, obviamente también depende del tamaño del piano, pero un piano de concierto tiene muchos más armónicos, tiene mucho más sonido que un piano tal vez vertical de pared. Claro. Entonces sí es un instrumento muy rico, por eso casi siempre es el solista, el solista de las orquestas. Además de que puede ser un instrumento muy dulce, pero también puede ser un instrumento que tocado con pasión o incluso con un poco de ira puede lastimar, ¿no? Y es fascinante porque son cuerdas, pero es percusión, ¿no? Exactamente. Es hasta contradictoria, ¿no? Es una dialéctica, ¿no? Los filósofos podrían decir, ¿no? La unión de los contrarios, ¿no? Así es. Normalmente en las orquestas está la cuerda, están las percusiones y está en este caso el piano, que es esta mezcla, ¿no? De la cuerda percutida, como tú dices, que no entramos en ninguna sección, por eso ya solo hay un piano además. Claro que es difícil que hubiera más instrumentos como este, porque es además un instrumento bastante caro. Entonces, sí, siempre está como un piano en todos lados. Nuestra hija estaba aislada, como todos nosotros, en la pandemia, ¿no? Y ella es alumna de la Facultad de Música, ella se llama Aura, es nuestra adorada Aura, y ella tocaba guitarra clásica, muy bien, pero en la pandemia le resultó un poco tedioso, ¿no? Estar solita. Y le ayudó mucho justamente ese términos de la espiritualidad, de la expresión, de un poco salir, experimentar la vida durante la pandemia, el aislamiento, cambiar de instrumento al piano, ¿no? Fue así como un descubrimiento para ella, expresiva y humana, ¿no? Entonces, sí, creo que es hay algo muy especial con el instrumento, ¿no? Sí. Bueno, la guitarra clásica realmente sí ha tenido pocos espacios para ser solista. También es un instrumento con un nivel sonoro bastante, pero bastante pequeño. Entonces es difícil a veces que se dedique tanto como esto a la guitarra acústica, ¿no? Es más la guitarra eléctrica en grupos de rock, en grupos de pop. Entonces sí, también hay una carencia incluso de compositores en la guitarra, pero qué bueno que tu hija se dedicó al piano. Sí. Muy buena decisión. Eres tiktokera. Sí, me encantan las redes sociales. Eso es algo me encantan las redes. Impresionante, porque normalmente uno imaginaría, ¿no? La música clásica, el piano, que es, ¿no? El objeto tan único, ¿no? Que no todos tienen, sino solamente en los grandes salones o las casas de los ricos. Sí. Popularizar eso, democratizar el piano. Te has dedicado a eso y con grandes resultados, ¿no? ¿Cuántos seguidores ahora tienes en TikTok o en Instagram? ¿Cuál es tu red favorita? Sí, me encanta TikTok e Instagram. Bueno, Facebook también. En total son como 1 millón de seguidores. Mira. En TikTok son 450,000 y las demás ahí se van repartiendo.
Soy como Argentina Durán pianista, si quieren buscarme ahí. Claro. Comparto mucho contenido de música clásica, también contenido gracioso y todo lo que se me va ocurriendo, así como mis conciertos y presentaciones, ahí pueden encontrar todo. Sí ha sido una tarea también de mucha perseverancia, porque es difícil hacer la música clásica accesible para todo público, Claro. sobre todo porque ha estado muy estigmatizado y con prejuicios de que solamente es para cierto tipo de público o para cierta edad. Y en este caso, el que vean a una pianista joven, que es con la que se pueden identificar varios jóvenes, eso me ha hecho llegar a otro tipo de público. Y esta vez que hice mi debut en el Palacio de Bellas Artes como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, al salir, pues tenía yo rodeado de muchos jóvenes. Qué y eso me dio lindo. tanto gusto, porque he podido llegar a un sector que a veces no es tan fácil llegar. Y no encuentras mucho hate ahí también, es terrible. De repente las redes te dan mucha oportunidad de expresarte, pero también se concentra también luego las malas vibras, ¿no? Sí, realmente la mayoría de mis comentarios son buenos. Claro, siempre va a haber comentarios que tal vez quieran hacer como para generar un poco de polémica, pero al final de cuentas todo eso es muy bueno porque se genera algún debate. Claro. Y pues eso genera más comentarios, más likes, más engagement. Entonces es bueno todo, creo que es parte de la vida y de las redes sociales, es algo que va intrínseco siempre. Sí, es muy bonito eso, porque de repente uno, bueno, ve a los jóvenes, habla de mi hija, ahorita tiene 15 años, mi otra hija también la saludo, Yali tiene 19 años, luego los papás nos enojamos, ¿no? Con las hijas, demasiado tiempo en las redes, dedíquete a, bueno, a ensayar piano o a leer un libro, etcétera. Y luego uno se asoma y están aprendiendo cosas, ¿no? Sí. Cómo cocinar, cómo correr, cómo comer, cómo estudiar mismo. Claro. Y sí hay mucho contenido muy educativo, muy sano también, pero lo tienes que buscar, porque si nada más estás ahí pasivo, Sí. permitiendo que el algoritmo, ¿no? Te vaya sugiriendo, claro. Entonces ya tienes problemas, ¿no? ¿O qué sugerencias Sí. darías tú a la juventud sobre el uso de las redes? Sí, no es malo buscar contenido que nos entretenga, pero siempre buscar el contenido que nos edifique, que nos deje algo bueno, que nos ayude a crecer. Creo que eso va a ser muy bueno porque no vamos a estar solamente perdiendo el tiempo en el teléfono, sino que vamos a estar aprendiendo, como tú dices, muchas cosas. Y sí hay mucho contenido educativo y muy accesible, entre ellos estoy yo, pero hay muchos otros Claro. personas que hacen contenido, no sé, de historia, de ciencia, de tecnología, y eso la verdad vale mucho la pena seguirlo y apoyarlo también. Pero sí, también hay que dosificarlo porque muchas veces nos consume mucho tiempo. Mientras nos edifique, creo que es algo bueno. Excelente, Argentina. Vamos a un segundo corte y regresamos unos minutitos para continuar con este hermoso diálogo con Argentina Durán. No se vayan. Pues aquí estamos todavía con Argentina Durán. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias, estimadísima Argentina, por este tiempo que nos regalas. No, al contrario, muchísimas gracias. De verdad que ha sido todo un gusto platicar contigo. No, al contrario. Ya TV UNAM va a ser un hit en TikTok, yo creo, gracias a ti. A ver si compartimos audiencia. Claro, le vamos a hacer mucha publicidad. Eso, muy bien. No, pues un lujo conversar contigo. Mira, estaba leyendo algunos de tus propios textos sobre tus compositores favoritos y hablas de que los rusos y los franceses en particular tienes un particular gusto. Hay más allá de los mexicanos, por supuesto, que hablamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te llama Tchaikovsky, Debussy, etcétera? Pues siempre me han gustado mucho los compositores rusos. De hecho, de mis favoritos es Tchaikovsky y Rimsky-Korsakov, que también toqué un concierto de Rimsky-Korsakov que hice el estreno en México con la Orquesta del Politécnico Nacional. No se había tocado en México este concierto, era desconocido, pero sí hice ese estreno y pues con mucha alegría porque yo, como te digo, amo a los compositores rusos, Rachmaninoff. En algún momento me voy a adentrar a ese tipo de repertorio. Mi mano es pequeña, entonces Rachmaninoff tenía unas manos así, entonces las extensiones que él usa realmente es pues de otra estatura.
Pero es muy física. pasional la música rusa, ¿no? Bueno, como la Es muy literatura pasional, rusa, sí. Dostoyevsky, etcétera, Sí, sí, y sí. también muy humano y psicológico, ¿no? Y en ese contraste que hay con el impresionismo, que también es de mis favoritos, pues está Debussy, que ha sido gran inspiración para mi composición. Em, También me gustan mucho las obras de Fauré. Creo que todos estos colores que ellos hacen, pues, dentro de este movimiento que también llega a la pintura, con los cuadros de Monet, también se puede sentir esos colores en la música que a veces no están tan definidos y que se crean esas atmósferas, esas sensaciones que son también pues, lo que más me gusta dentro de la música clásica. A ver, Argentina, pero ¿cómo suena el color? Esa es una muy buena pregunta porque incluso, bueno, hay algo que no te he dicho, Ajá, a pero tengo sinestesia. Eso Mira, quiere decir ¿eso qué es? que eso quiere decir que puedo percibir los sonidos de una manera diferente, Mira, que puedo percibir algunos colores de la música, algunos sabores de la música. Y esto no afecta solo a la música, sino incluso a los nombres que veo en mi mente de las personas que los veo con colores. Hay distintos me tipos de digas. sinestesia. Esto sí es una condición real, no crean que me... o sea, sería como el reverso del daltonismo, ¿no? Que Algo no ves así, colores cuando hay, exactamente. y Sí. aquí ves color cuando no hay, ¿no? Exacto, los sentidos están mezclados, entonces en este caso yo puedo percibir los colores de la música y sé que la música sí tiene un color, que algo muy, muy feliz puede ser de color amarillo o verde, que alguna melodía que está en una tonalidad menor, un poco más triste, yo lo puedo ver en color azul marino o en colores grises. Y eso es algo muy, muy bueno que me ayuda a mí a interpretar la música y a Claro. entenderla de una manera diferente. A ver, pero esas percepciones tuyas del color de la música, ¿son tuyas o alguien más con la misma condición o otro concertista, los ven ustedes dos de la misma manera, del mismo color? Así es. ¿Coinciden cuando Es conversas con algo, alguien? sí, ¿Sí? es algo hereditario. En este momento no conozco a una persona que también posea sinestesia. Sí me han comentado por ahí en las redes sociales de personas que también lo perciben, pero bueno, digamos que sí conozco una persona que la posee, que es mi mamá. Ajá. Y en este caso, al hablar con mi mamá, yo le comentaba como algo muy natural, ¿sabes qué? Es que yo veo el Danzón 2 de Márquez en color verde y amarillo. Y ella me decía, sí, yo también. Y era como algo muy, muy normal, que después me di cuenta que tal vez no era tan normal. Al saber que Scriabin, este compositor ruso también, él tenía sinestesia, y al leer Mira. acerca de él me di cuenta que yo tenía como todo esto que él podía ver y sentir. Pero a veces las personas que lo tenemos no nos damos cuenta porque es algo normal, como ver, no sé, la taza de color Claro. azul. Entonces es algo que mi mamá y yo hablábamos de una manera muy natural. Y lo interesante es que sí lo podemos percibir del mismo color. Eso es fascinante. Eres mágica, literalmente, Argentina. Ves el mundo de otra forma y influyes en ella de manera especial. Tienes que hablar con una invitada que tuvimos hace unas 3, 4 semanas, de otra generación. Te estaba platicando de ella, de hecho, en el intercorte. Ana María Cheto fue la primera doctora en física en México, directora de la Facultad de Ciencias, y su expertise es la luz. Sí. En la entrevista que hicimos hace unas semanas me explicaba que solamente vemos una pequeña parte de la luz que existe. Ella es experta en física cuántica, entonces sabe cómo se mueven las ondas, y para ella le resultaría perfectamente natural lo que estás diciendo, porque lo que me explicaba es que realmente la luz existe y solamente percibimos una pequeña parte de la misma, y tú simplemente tienes un poco más de apertura al mundo, percibes más luz. Me parecía loco porque una luz invisible no lo entendía, pero justamente es la luz que no percibes. Claro. Pero en este caso tú sí percibes una parte que los demás no. Claro, y es algo muy, muy difícil de explicar y también de entender, porque no es que lo esté viendo aquí, Claro, sino que lo veo atrás de mis ojos. Es Mira. una sensación muy extraña, porque es como si lo estuviera viendo, no en mi mente, porque sí lo estoy viendo, pero sé que no está aquí físico, es como si estuviera atrás de mi córnea. No sé cómo describirlo. Es difícil de hacerlo, pero de repente toda mi vista se llena de ese color. Pero tengo que estar muy relajada, Claro. muy concentrada y
Y me pasa cuando ya llevo bastante pues tiempo estudiando el piano. Como te comento, yo pasaba 13 horas tocando. Entonces sí es una habilidad que también pues... También lo no sé si desarrollas, es igual habilidad, naciste con pero la capacidad, pero se puede tú lo has... distinguir, se puede distinguir cada vez más. No, increíble. Es fascinante lo que somos capaces los humanos, ¿verdad? Sí. Y la música, de repente, sí lo pensamos como una cuestión de entretenimiento, ¿no? Hicimos ahorita una convocatoria para nuestro periódico de los estudiantes de la UNAM, que estamos muy orgullosos de ellos, en el programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia Social, que dirigimos y que este programa forma parte de ello. Fundamos el periódico de los estudiantes de la UNAM, que se llama Goya. Y acabamos de hacer una convocatoria para el número 10, que vamos a estrenar el 29 de junio, lo anuncio aquí, abierto a todos los estudiantes de la UNAM, un Goya Fest, una tocada ahí en la Torre de Tlatelolco, para el número 10 del periódico de los estudiantes. Y el tema de ese 10, por eso viene al caso de la entrevista, es sobre la música, ¿no? Le pusimos cuál es el soundtrack de tu vida, resistencia, identidades, utopías. Y nos llegó una cantidad de participaciones de la Facultad de Música y también de otros lados, de cómo cada quien experimenta y vive la música, análisis desde sobre Bad Bunny hasta sobre Mozart, ¿no? Sí. Una cosa apasionante de chavos de 15 hasta 25 años. Y también fotografías e imágenes. Y una cosa que nos llamó la atención es la cantidad de imágenes y de ensayos sobre la música, pero con audífonos, ¿no? De repente la pandemia volvió la música muy personal, que tiene sus ventajas, porque es muy íntimo, Claro. pero también de repente, no sé, ¿cómo ves tú eso de la música de la juventud hoy? Pues mira, en mi caso he tenido la oportunidad de acercarme a ellos a través de las redes sociales y muchos de ellos me han comentado, ¿sabes qué? A través de ti pude conocer la música clásica, lo único que yo conocía era el reggaetón. Claro. Y era mi único género favorito. Incluso hay comentarios que me dicen, ¿sabes qué? Por ti conocí a Chopin y a mí ya no me gusta el reggaetón. Y digo, bueno, qué bueno, no tengo nada en contra de ningún género. Creo que siempre hay que tener mucho cuidado con las letras, que eso es lo que realmente nos puede afectar y puede afectar también a influir en toda una sociedad. Entonces sí es importante tener mucho cuidado con lo que escuchamos, pero creo que hay muchos jóvenes aquí en el país que se han interesado por otros géneros. En este caso, en mi experiencia ha sido el clásico y como te digo, eso me llena de alegría porque sé que hay muchos jóvenes que les gusta y que hay algunos otros que tal vez no conocen y que a través de esto podemos llegar a ellos y podemos como crear una buena influencia en sus vidas y en su pensamiento. Dime, Argentina, a ver, en tu tiempo libre, ¿solo escuchas música clásica? En mi tiempo libre escucho, ¿No escuchas solamente John Lennon o claro, sí. ¿Qué escuchas cuando ya quieres alejarte unos minutitos de la música clásica? Confiesa aquí, a ver. Lo que pasa es que la música clásica tiene una armonía y una estructura armónica tan compleja que también cansa el cerebro de estar todo el día, de estar ahí pensándolo. Y claro, va a llegar en algún momento en el que yo, como es lo que hago todo el día, claro que me canso. Y para descansar mi cerebro, me gusta escuchar música con una armonía menos compleja, o sea, unos 4 acordes. Por ejemplo, no unos 300 acordes, no, solo unos 4 acordes. Por ejemplo, la música pop, la música electrónica, incluso música minimalista. Digo, a mí me encanta el jazz, ese tiene más acordes, pero el jazz me fascina. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho Michael Bublé, que también es como jazz pop un poco. Me gustan también artistas más igual de música pop como Ariana Grande. Ah, muy bien. Perdón por decepcionarlos, pero sí, tengo gustos a veces un poco más simples. Está bien, todos tenemos derecho a ello, sí. Incluso a mí me gusta también mucho el rock, sí lo escucho. Me gusta Queen, es mi grupo favorito. Ah, qué lindo. Y también los Beatles, que era el grupo favorito de mi papá, me gusta. Sí, escucho de todo, la verdad no tengo problemas si está en la radio. ¿Y el jazz, dices? El jazz me encanta. Si pudiera regresar al tiempo, sería jazzista. Mira. Pero sí, la vida me llevó por el camino de la música clásica y eso es en lo que me enfoqué. Entonces,
está bien. Pues estás Pero muy sí, es joven, mi sueño querida Argentina, frustrado. podrías reinventarte en la Me encantaría siguiente ser cantante etapa. de jazz. Ah, cantante de jazz Cantante y de tocar jazz y también. tocar. Como Nora Jones, me fascina. Mira, y puedes hacer las dos cosas, puedes tocar y cantar. Sí. Sí, Ser una mujer es orquesta. mi sueño frustrado. Pero sí afino, sí afino. Bueno, tienes muchos años, así que vamos a esperar ese álbum de jazz en unos cuantos años. Esperemos que sí. Ahora que te canses de la sinfónica, ¿no? A ver, cuéntanos Claro. tu nuevo álbum que estás trabajando, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las piezas más importantes? ¿Qué es la idea? Bueno, en este álbum va a ser en 3D. Esto quiere decir que lo vamos a grabar en una sala de concierto y queremos recrear esta experiencia como si estuvieran viviéndola en una sala. Así lo vamos a grabar y entre las obras que voy a grabar, todavía hay algunas que no hemos definido bien, pero quiero grabar compositores veracruzanos, ya que soy de Veracruz, un repertorio un poco más ligero. Voy a grabar una pieza inédita que nunca se ha grabado, que es la Rapsodia Mexicana de Jesús Corona, que es un autor mexicano que me llama la atención por sus rasgos indígenas, porque normalmente los compositores mexicanos no tienen estos rasgos, son criollos o incluso de otras nacionalidades que se establecieron aquí en México. Y pues yo creo que él representa pues un porcentaje muy pequeño con estos rasgos y que además es súper virtuoso, compone de verdad increíble. Es una obra que yo no sé por qué nunca se ha grabado, ¿sí? Es como un popurrí de canciones revolucionarias como la de Lita, Valentina, La Cucaracha, y él logra crearlas y unirlas de una manera bastante interesante. Va a estar esto también ¿Él en ya el disco. fallecido o vivo? Ya, él falleció. Él es igual perteneciente a la época del nacionalismo. Ah, ok. Pero nunca se había grabado estas canciones. Nunca se ha grabado esta obra. Yo creo que por la dificultad que representa, porque sí es una obra técnicamente bastante difícil. Ya llevo aproximadamente un año trabajándola y aún hay partes que digo, wow, realmente es una obra muy complicada. ¿Y no hay grabaciones existentes? No hay grabaciones, esta sería la primera. Mira, pues estás haciendo un rescate histórico nacional muy importante, ¿no? Sí. Y bueno, entre otros compositores como Jordá, que él también criollo, nacionalizado mexicano, y bueno, pues algunas otras que todavía, como te digo, no están definidas, pero ya estoy trabajando todo este repertorio. ¿Y dónde vamos a poder escucharte? Si alguien quisiera ser groupie de Argentina y seguirte en tus siguientes conciertos, ¿dónde vas a viajar? Bueno, ahora tengo próximas presentaciones en Colombia. Voy a ser jurado nuevamente del concurso latinoamericano Jóvenes Pianistas en Pasto. Y voy a estar con la Sinfónica Nacional de Ecuador. También estoy invitada en Fresno, California, por el Consulado Mexicano a ofrecer igual un concierto de música clásica, de piano solo. Y voy a hacer mi debut con orquesta en Estados Unidos, en Denver, el próximo año. Vamos a estar tocando la Rapsodia en Azul de Gershwin, que por cierto la escuchaste cuando estuve en el Lunario. El Lunario, donde te vi en acción en vivo. Recientemente ahí tuvimos la fortuna de saludar a nuestro amigo Ricardo Rocha, la última vez que lo vi antes de su muy lamentable fallecimiento. Un abrazo a su familia de Ricardo, toda la familia Rocha. Muy bonito tu concierto ahí justamente. Y muy clásica la canción para la cultura estadounidense, ¿no? O sea, Gershwin es casi un santo patrono de los Estados Unidos, ¿no? Así es, les gusta mucho y bueno, pues también es una gran responsabilidad porque voy a llevar a su compositor. Pero muy lindo, muy lindo. Y mira, tenemos unos minutos más. Tu mensaje para los jóvenes y las jóvenes de la UNAM. Tenemos una facultad de música bellísima, un ciclo de iniciación musical, como donde tú participaste en Veracruz desde los 6 años. Los alumnos más jóvenes de la UNAM son justo de música. ¿Qué recomendación les darías? ¿Qué sugerencia, qué idea compartirías? Pues les diría que el camino en la música clásica es un camino muy difícil,
pero también te puede dejar lleno de mucha alegría, de mucha satisfacción. Les diría que estudien todo lo más que puedan, que no desperdicien su tiempo y que tomen todas las oportunidades que les vengan, porque esas oportunidades les van a llevar a otras, y que hagan su trabajo siempre de la mejor manera, porque lo que nos va a abrir las puertas, lo que nos va a recomendar siempre es un buen comentario acerca del trabajo que estás haciendo. Creo que a veces hay jóvenes que se sienten demasiado grandes para estudiar música, y yo les diría que persigan sus sueños y que siempre, si se enfocan, tienen perseverancia y mucha disciplina, van a lograr cualquier cosa que se propongan. Pues muchas gracias, Argentina. Muchas gracias, un lujo gracias. tenerte. Espero que nos vuelvas a visitar pronto para presentar tus próximos álbums y que acudas a diferentes actividades de la UNAM, porque pues, es tu casa. Ay, muchísimas gracias, de verdad para mí ha sido todo un honor y un gusto. Al contrario, querida, y gracias a nuestro amable y generoso público que siempre está aquí con nosotros al pie del cañón. Te esperamos de nuevo en 8 días en TV UNAM, aquí en Tus Diálogos por la Democracia.